especial, que es acerca de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos que se encuentra en Mateo capítulo 25. Entonces, si pueden, váyanse acercando ya. Mateo capítulo 25. Y vamos a observar un tema que se titula No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Ese título viene inspirado por una prédica y un libro de John Piper. Este tema no es de ese libro, pero creo que va muy relacionado en lo que se está hablando. En este caso, porque la parábola de Mateo 25, la parábola de los talentos, nos habla muy claramente a ti y a mí, o tiene que hacerlo, de que no podemos nosotros desperdiciar esta vida. Dios va a pedirnos cuentas de esta vida. Entonces tenemos que aprovechar, utilizar bien lo que tú tienes el día de hoy. Tienes que utilizar cada día de forma tal que cuando estés delante de la presencia de Dios y Él te esté viendo y Él te pregunte ¿cómo administraste todo lo que yo te di? Que tú le puedas decir, lo utilicé para tu gloria. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Lo que quiero que suceda aquí. Y sobre todo, porque ustedes son jóvenes, hermanos. Yo soy joven. Tenemos años por delante que tenemos que utilizar bien para Dios. ¿Va? Entonces vamos a comenzar leyendo y vamos a colocar el tiempo en las manos de Dios en oración. ¿Va? Vamos a leer solamente 3 versículos de la parábola. 3 versículos. Versículo 19 al versículo 21. Entonces si pueden acompáñenme ahí. Mateo capítulo 25, versículo 19 al 21. ¿Qué dice? Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos quieres hablar a través de esta parábola, porque tú nos quieres mostrar a nosotros que el día de hoy tenemos que darnos cuenta que no vamos a vivir nosotros todo lo que quisiéramos, pero que podemos aprovechar nosotros estos años para poder dedicarlos a ti, para poder estar dando un buen fruto, para poder estar buscando que tu nombre sea exaltado, Padre. Te pido para que tú ilumines los corazones de las personas que están aquí, para que tú utilices mis palabras imperfectas, para que gente pueda ser movida a estar viviendo para tu gloria. Que podamos dejar de pensar que lo que sea que anhelamos nosotros en esta vida es lo que tenemos que buscar, sino que vivamos para ti, Padre, y que tú seas más importante y que podamos, como en la canción que estaban cantando ahorita, podamos darnos cuenta que tú tienes un mayor valor, que tú tienes un mayor valor que cada uno de nosotros y que no temamos nosotros el estar viviendo para ti. Padre, te doy las gracias por todo y te pido para que tú utilices estas palabras en el nombre del Señor Jesús. Amén. Perfecto. Toda vida puede ser explicada de esta forma, hermanos. Toda vida puede ser explicada de esta forma. Dios da la vida y al final de la vida nos pide cuentas. Toda vida puede ser explicada de esta forma. Independientemente de quién seas, esto es lo que sucedió contigo. Lo que va a suceder con todas las personas que van a nacer es que se les entrega una vida. Y al final, cuando el Señor se encuentre en el juicio, va a acercarse y va a preguntarle a las personas, ¿qué hiciste con tu vida? ¿La usaste bien? Va a preguntar si en verdad aprovechaste esta vida. Ese es el mensaje de esta parábola. Y quiero que lo noten, está bastante sencillo esta idea. Simplemente es eso, Dios te da una cantidad enorme de riquezas, tu vida, tu respiración, tus cosas,
te da una cantidad enorme de riquezas, tu pensamiento, y te pide entonces, después de eso, cuentas al respecto. ¿Las utilizaste bien? Y te vas a tener que enfrentar entonces en ese momento a Dios. Y vas a tener que decirle si tú hiciste algo que valió la pena. O, tristemente, si esta vida fue desperdiciada. Hermanos, eso es algo extremadamente aterrador, si les soy bien honesto. Pensar que nosotros nos vamos a encontrar delante de Dios y se va a preguntar esto y vamos a tener que responder: ¿en verdad aproveché mi vida o no la aproveché? ¿Saben? Y les digo, lo es porque si somos bien honestos, hermanos, es muy probable que no la estemos aprovechando de la forma en la que deberíamos. Que en este momento, en este mismo instante de nuestras vidas, solemos colocar una parte de nuestra vida para Dios, pero la mayor parte la estamos dedicando para algo totalmente separado de Dios, hermanos. Y tenemos que ser bien realistas y ser confrontados por esto. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo durará. Entonces, hermanos, esta parábola tiene un mensaje bastante sencillo. Solo tienes una vida. ¿La vas a usar bien? ¿O qué vas a realizar con ello? Les digo, eso es un llamado sobre todo para todos aquí que son jóvenes, para que aprovechemos estos días, ¿sí? Chequen la forma en la que viene la parábola. Voy a narrarles un poco lo que está hablando dentro de esta parábola y luego vamos a preguntarnos tú y yo de qué lado nos encontramos, ¿sí? Si nos encontramos del lado de los siervos infieles que están desaprovechando esta vida, o de los siervos buenos, bondadosos, que están utilizando esta vida bien, ¿ok? Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 30, versículo 14 al versículo 30, nos hablan acerca de esto. Esta es la parábola de los talentos, ¿ok? Y quiero que noten básicamente qué sucede aquí, ¿ok? Lo que está sucediendo básicamente es que hay un hombre rico que decide dar sus riquezas a 3 siervos. Y entonces a un siervo le da 5 talentos. Que ojo, la cantidad, estos talentos son una cantidad de dinero, ¿ok? No está haciendo referencia a habilidades. No está haciendo referencia a básicamente la forma en la que tú puedes actuar. Está haciendo referencia a dinero, ¿ok? Los talentos eran una moneda que en este momento era la más alta de todo el reino romano. Era alrededor de 34 kilos de, en este caso, plata, que hacía referencia a 6,000 veces lo que una persona hacía en un día. O sea, el salario mínimo, 6,000 veces. A una persona que ganaba el salario mínimo en este momento le costaría 20 años en estar consiguiendo un talento. Y aquí en este caso está diciendo esta persona que es muy rica, está diciendo, ok, a este siervo le voy a dar 5 talentos. O sea, ganancias de 100 años de una persona. A esta otra persona, otro siervo más, le voy a dar 2 talentos. Y a esta otra persona le voy a dar 1 talento. ¿Ok? Es lo que está haciendo. Y en este momento, entonces, esta persona se va. Dice el versículo 14. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Se va. Porque era una práctica común en estos tiempos que los siervos se les entregara los bienes del amo y ellos se pusieran a administrarlos, que ellos hicieran, en este caso, negocios e intentaran mantener esto e incluso multiplicarlo. Y eso es lo que está esperando esta persona. Entonces se los deja a los siervos, los deja a cargo y espera que ellos tengan una ganancia. Está esperando en este caso que cuando él regrese, él vea que ellos ganaron algo y lo multiplicaron. ¿Okay? Es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿cómo es que eso tiene algo que ver con nosotros? Básicamente es que cada una de estas partes de la imagen están haciendo referencia a, en este caso, a partes de la vida real, la tuya y la mía, ¿sí? Por ejemplo, el hombre está haciendo referencia a Dios. ¿Y cómo es que Dios tiene una enorme cantidad de riquezas? ¿Por qué? Porque Dios es el ser más rico que existe en todo este universo. Y este Dios tiene a personas que ha creado, a ti, a mí, ¿sí? Y este Dios va y le entrega una enorme cantidad de riquezas a cada una de estas personas. Y después, podríamos decirlo así, este Dios se retira, ¿sí?
Les digo, podríamos decirlo así porque no es como tal que se retire, pero básicamente nos deja a nosotros por un tiempo estar administrando estas riquezas. A unos les da unos pocos años, a unos les da una gran cantidad de años y tiene una vida larga de 80, 90, 100 años. Pero a todos sucede que en algún momento nos alcanza de nuevo este Señor. Y una vez que termina la vida, se presenta con nosotros, a la forma en la que se presentó con ellos. Dice en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces no está un tiempo, no está en lo que sería la vida. Deja que administres tú los bienes. Y entonces luego se acerca con los siervos y arregla cuentas con ellos. Y entonces esta cantidad, estos talentos, están haciendo referencia a todo lo que se nos es dado a ti y a mí, que se nos deja administrar. ¿Qué nos deja administrar Dios? Nos deja administrar riquezas, nos deja administrar cantidades de dinero. Por eso cuando alguien trabaja recibe algo, claro que sí. Nos deja administrar talentos también, habilidades. Claro que sí, Dios te da dones, Dios me da a mí dones. Nos deja administrar un cuerpo, porque tú y yo tenemos esto de parte de Dios. Nos deja administrar una mente junto con eso. Y tenemos capacidades para pensar tú y yo. Nos deja administrar todo lo que tú tienes en tu vida. En 1 Corintios, Pablo decía, ¿qué tienes que no recibiste? O sea, todo fue recibido de parte de Dios. Y entonces cuando vemos esto, estamos observando entonces que nosotros tenemos una riqueza bastante grande de parte de Dios que nos está dando a ti y a mí. ¿Sí? Ahorita ¿qué edad tendrán la mayoría aquí? Asumo que el promedio va a estar en 18 años, algo por ahí. Tienes 18 años que Dios te ha entregado de regalo. ¿Sí? Tienes 18 años que Dios te ha entregado de regalo. Es una cantidad enorme de riquezas las que han estado envueltas en esos 18 años. En esos 18 años, ¿cuántos ha sido la cantidad de veces que has podido pensar en algo? ¿Cuántas ha sido la cantidad de veces que has podido sentir algo? Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántas veces de esos pensamientos, sentimientos han sido dedicados a Dios? Es una pregunta bastante grande. Pero les digo aquí, cuando regresa este amo con los siervos, está esperando que haya una multiplicación. Está esperando que esto haya sido aprovechado bien. Y entonces que él reciba algo a cambio. ¿Sí? Entonces, si notan, lo que hace esta parábola son varias cosas. Lo primero que hace es que nos hace pensar en el regreso del Señor. Nos hace pensar nosotros en el regreso del Señor. ¿Cuándo va a regresar? Porque tengo hasta ese momento para aprovechar esta vida y tener algo que darle a Él. Tengo hasta ese momento. ¿Cuándo va a regresar? ¿Será que va a regresar el día de mañana? ¿O será que va a tardar unos 70 años todavía? ¿O incluso pasando mi vida? ¿Sí? ¿Cuál será, hermanos? E independientemente de cuál es, ojo, porque podría ser cualquiera de las dos. Podría llegar antes de que yo termine esta misma oración. O podría llegar en 70 años. Independientemente de cuál sea, tienes que estar aprovechando bien tu vida el día de hoy. ¿Sí? Y eso nos llama a Dios de forma constante. Si ustedes checan el capítulo anterior, Mateo capítulo 24, coloca esta idea. En Mateo 24, versículo 37 al versículo 40, aparece la idea de que Dios puede volver en cualquier instante. Jesucristo puede decidir ahora y regresa. En Mateo 24, versículo 37, nos habla acerca de cómo es que la venida del Señor va a ser como cuando el diluvio vino en los días de Noé. ¿Ok? Está haciendo una comparación y quiero que noten cuál es. Chequen versículo 37 al 42, dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio que se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. ¿Notaron aquí la idea? Ojo, está diciendo, va a ser la venida del Señor como en los días de Noé. Pero aquí no está comparando a, va a ser porque en los días de Noé estaban extremadamente mal. Y también ahorita van a estar extremadamente mal cuando venga el Señor. Eso no es lo que está diciendo, ¿sí? Aquí dice, va a ser como en los días de Noé, porque en los días de Noé ellos no se dieron cuenta cuando llegó. Ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban dándose en cansamiento. En otras palabras, estaban viviendo su vida normal. Y de repente los agarró por sorpresa y empezó la lluvia. Y fueron llevados absolutamente todos. Decía el versículo 39, no comprendieron hasta que vino el diluvio. Así puede ser. Quizás el Señor llega el día de mañana y va a pedir cuentas. Y tú y yo deberíamos estar preocupados y debemos decir, si eso sucediera, el día de hoy lo tengo que aprovechar. Si mañana estoy viendo que sí lo aproveché y no vino el Señor, ok, podría llegar pasado mañana. Si eso sucediera, el día de mañana lo tengo que aprovechar. Y tengo que seguirme así, de forma constante. Cualquier día, cualquier segundo podría llegar. Tengo que aprovechar el día de hoy. ¿Sí? Podría llegar en cualquier momento. Si llegara el día de mañana, hay que aprovechar el día de hoy, hermanos. Y si llegara en 70 años, entonces hay que estar listos también. Y estar aprovechando cada uno de estos días para maximizar lo que podemos darle nosotros a Dios cuando llegue. Que ahorita vamos a hablar de qué hace referencia. ¿Ok? Entonces, conclusión de esta parte. El regreso del Señor puede suceder en cualquier momento. Aprovecha tu tiempo. Aprovecha tu tiempo. ¿Sí? Si pueden, vamos a la parte de los talentos y quiero que noten nuevamente a qué hace referencia. Pero quiero profundizar un poquito. ¿Okay? Si notan, está diciéndonos aquí en la parte de los talentos que se entregan una cantidad diferente de talentos. Chequen, versículo 15. Versículo 15. Y a uno le dio 5 talentos. A uno le dio 5 talentos. A otro 2, a otro 1. ¿Sí? Está dando varias cantidades. ¿Sí? Dice al final, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Que hay una variación de cantidades. Noten, ¿por qué está sucediendo esto? Ojo, porque no a todos se nos da igual. ¿Sí? Hay gente a la que se le entrega mayor riqueza económica. Hay gente a la que no. Hay gente a la que se entrega mayores capacidades físicas. Hay gente a la que no. Hay gente a la que se le entrega, pueden seguir ustedes haciendo la lista. ¿Ok? Pero aquí la idea es, básicamente, no importa qué cantidad se te haya entregado. Lo que importa es qué haces con eso que se te ha entregado. Si se te dio mucho económicamente, ¿qué vas a hacer con eso? Si se te dio mucho en habilidades, en conocimiento, se te dio mucho en años de vida, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Sí? Por eso a cada quien se le entrega una cantidad distinta, pero lo importante es que ellos aprovechen bien esas cantidades. Y si ustedes notan, los dos primeros siervos lo hacen. El que tiene 5 talentos va y consigue otros 5 talentos. O sea, duplica la cantidad. ¿Sí? El que tiene 2 talentos va y consigue otros 2 talentos. Otra vez, duplica la cantidad. ¿Sí? Ahí la parte importante es que no importa qué tanto hagas, podemos decirlo así, sino qué tanto haces en relación a lo que tienes. Eso es bien, bien importante, hermanos. Que si yo no lo puedo destacar tanto. Nosotros somos muy ricos, hermanos. Y les digo, es bien, bien importante, no porque diga, así puedes tener una excusa tú para pensar, quizás a mí no se me dio tanto, por tanto no voy a dar tanto fruto. Aquí es todo lo contrario, hermanos.
Ustedes tienen una gran cantidad. Eso significa que se les va a pedir grandemente. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas se dice: a todo al que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Al que mucho se le haya confiado, más se le exigirá. Hermanos, nosotros, les digo, somos ricos en todo sentido. ¿Okay? Somos ricos para vivir para Dios. Tú tienes una educación, tú tienes el Evangelio, tú tienes tiempo porque eres joven, tú tienes la capacidad de moverte porque tienes piernas, tú tienes la capacidad de hablar. Pero les preguntaría qué tanto aprovechamos eso, hermanos, para estar hablando de la palabra de Dios con otros. Y qué tanto estamos utilizándolo más bien para ir en contra, para ir buscando otras cosas. Hermanos, no sé si notaron, pero dentro de esta parábola se estaba viendo: todo lo que tú tienes es del Señor y por tanto todo es para el Señor. ¿Sí? Pero si somos bien honestos, de eso que tú tienes del Señor, vas y lo agarras, voy y lo agarro y lo empezamos a utilizar para nosotros mismos. Eso no aparece en la parábola, pero es algo que sucede contigo y conmigo. Agarras todas esas riquezas y las voy a utilizar para que yo me sienta cómodo, para que yo me sienta lleno. Y no estoy buscando a Dios, estoy buscándome a mí. ¿Sí? Voy a utilizar yo la forma en la que pienso para conseguir el trabajo de mis sueños y todas las riquezas que yo he anhelado. Voy a utilizar la habilidad que Dios me dio para hablar y voy a utilizarla para dar unos chistes tremendos y contar unas historias increíbles y que todos me adoren. O voy a utilizar yo el cuerpo que Dios me dio y voy a utilizarlo para andar seduciendo a otras personas. No era para eso. No era para eso, hermanos. Entonces aquí les da varias cantidades. Lo importante no es cuánto te dio, lo importante es qué hiciste con eso. ¿Sí? Lo dio para ser utilizado, para ganar y para que fuera para Él. ¿Okay? Entonces, conclusión de esta parte: Dios no pide lo mismo de todos, hermanos. Dios no pide lo mismo de todos, pero pide algo de todos. ¿Sí? Todos tenemos que dar algún fruto para Dios, porque va a haber un momento en el cual va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que decía el pasaje, no? Arregló cuentas con ellos. ¿Sí? Y si notaron, hay dos siervos a los cuales le dio la misma respuesta. Nosotros leímos uno al inicio, que era el que aparecía en el versículo 19 al 21. ¿Ustedes se acuerdan? Ahí le dio una respuesta. Le dijo al que entregó los 5 talentos, le dijo, versículo 21, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no más quiero que noten algo. Así como les digo, hermanos, que no importa cuánto nos dio, sino que también lo utilizamos. Aquí se nota, porque esta misma frase, la misma frase, palabra por palabra, es la que le dice al otro siervo, al que entrega los 2 talentos. Entonces, ojo, noten, todos estamos yendo por la misma recompensa, o deberíamos estar yendo por estas palabras. Bien hecho, buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Noten, hermanos, porque aquí el mismo resultado se da para los dos. De hecho, se da para todos. Si Dios te dice esto, ese mismo gozo para el que hizo mucho, para el que hizo poco, pero que hicieron en relación a lo que Dios les dio, ese mismo gozo lo entrega. ¿Y saben cuál es ese gozo? La vida eterna. Hace unos años
ya tiene un ratito, pero quedó muy marcada para mí esta historia. Había un chavo que se acercaba y que básicamente iba y profetizando a las personas. Entonces, se llamaba a sí mismo profeta, se acercaba con las personas y les decía una profecía. ¿Okay? Si es verdadero o no, cada quien lo podrá discernir. Pero aquí la parte que me quedó a mí como muy, muy pegada fue que se acercó con uno de mis amigos. Y en este caso le dijo a él, ¿sabes qué? Este texto es para ti. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Sí? Y la profecía fue la siguiente. Dios está diciendo que tú has sido fiel en predicar a pocos. Ahora Dios te va a dar a ti muchos discípulos. Voy a exagerarlo un poquito a como es la historia real, pero bueno, Dios te va a dar a ti una iglesia porque hablaste con pocos y ahora vas a recibir mucho. ¿Okay? Y esta persona se acercó conmigo y estaba todo preocupado porque decía como, no manches, yo no puedo manejar una iglesia. Está muy complicado esto. Y le dije, no te preocupes, porque lo que está haciendo referencia a este pasaje no es en lo absoluto eso. ¿Okay? Cuando está hablando este pasaje, no está hablándonos acerca de que Dios va a prosperar cualquier cosa en la que tú seas fiel. Eso puede suceder, claro que sí. Si tú eres fiel en tu trabajo, puedes conseguir un ascenso, por supuesto. ¿Sí? Si tú eres fiel en la forma en la que tú llevas tu vida, puede darte una vida muy hermosa, con muchas bendiciones. Claro que sí, pero también puede no hacerlo, hermanos. Por eso es que hay que notar esto, básicamente. Puede suceder como con Job. Job estaba llevando una vida muy, muy buena, estaba siendo muy fiel, se le quitó todo. ¿Sí? No necesariamente significa que va a ser prosperado alguien de esta forma. ¿Okay? A lo que está haciendo referencia este pasaje, está haciendo referencia a la vida eterna. Y quiero que lo noten. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Lo sabemos principalmente por dos razones. ¿Ok? Primera razón, por la alternativa. Por la alternativa del versículo 30. Chequen el versículo 30. El versículo 30 es lo que sucede con el siervo que no multiplicó los talentos que recibió de Dios. Entonces, que agarró estas riquezas, que no hizo absolutamente nada con ellas. Y entonces Dios vino a arreglar cuentas con él y lo que sucedió fue esto. Versículo 30. Dice, el hombre dijo, al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces agarró al siervo inútil, al que no hizo nada con su vida en este caso, al que desperdició su vida. ¿Sí? Y lo que sucede con él es que como desperdició su vida, Dios dijo, échenlo a las tinieblas de afuera, al llanto y crujir de dientes. Y si ustedes ubican estas palabras, cuando se hace referencia al llanto y el crujir de dientes, se está hablando acerca del infierno. ¿Sí? O sea, se está hablando acerca del infierno, la condenación. Entonces, si aquí esta persona está recibiendo la condenación, entonces el que está recibiendo lo bueno, ¿qué es? La salvación, es la vida eterna. ¿Sí? La persona que lleva su vida fielmente recibe la vida eterna. ¿Sí? Ese es uno. El otro pasaje es, la otra pista, es la forma en la que nombra esta recompensa. Chequen, la forma en la que nombra esta recompensa. Versículo 21. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Aquí. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando dice el gozo de tu Señor, viene esa implicación de la vida eterna. Porque el gozo verdadero es la vida eterna. ¿Sí? Dice el Salmo capítulo 16, versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? El gozo verdadero es la vida eterna. Cuando alguien se encuentra con Dios cara a cara. ¿Sí? Otro pasaje, en Juan capítulo 16, Jesucristo habla acerca de cómo es que Él va a regresar por su iglesia y dice en el versículo 22,
Juan 16:22, yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Voy a verlos otra vez, voy a encontrarlos y nunca se irá ese gozo. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos nosotros aquí lo que está en juego entonces. ¿Qué está en juego de la forma en la que tú vives tu vida? O la forma en la que yo vivo mi vida. Está en juego la vida eterna. Y eso puede sonar un poco ruidoso para alguien. Porque aquí parecería decir, hermanos, que estoy diciendo básicamente, entonces tus obras ganan la vida eterna. ¿Okay? Y aquí me gustaría que clarificáramos algo. Esto ya lo he dicho en algún momento, pero me gustaría que lo clarificáramos otra vez. Importa mucho la forma en la que vives, porque sí define tu vida eterna. ¿Sí? Tus acciones no ganan tu vida eterna, pero sí la definen. Es la forma en la que lo puedo decir mejor. ¿Ok? Si pueden, acérquense a Romanos 2 y nada más quédense con ese pensamiento. Tus acciones no ganan tu vida eterna, pero sí la definen. ¿Ok? Porque, así como viene en este pasaje en Romanos 2, aquellas personas que son salvadas son las que aprovechan bien su vida. Ojo, no porque aprovechen bien su vida son salvadas. Pero si tú eres salvado, si tú eres transformado por Dios, si Él te hace nacer de nuevo, vas a vivir una vida que vale la pena. Porque esa es la consecuencia, ¿saben? Si Dios hace un buen fruto de ti, tú vas a dar buenos frutos. ¿Sí? Es la idea. Entonces aquí en Romanos capítulo 2 viene esto. Chequen, versículo 6. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, por la perseverancia en hacer el bien, los que están yendo por un camino justo, buscan gloria, honor e inmortalidad, Dios dará vida eterna. Versículo 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, Dios pagará ira e indignación. ¿Sí? Por eso importa mucho qué estás haciendo el día de hoy. Si tú o yo el día de hoy estamos desperdiciando nuestra vida, lo más probable, hermanos, es que tú y yo no somos cristianos. Si estamos desperdiciando nuestra vida, vale la pena pensar qué está sucediendo. Si es que no he nacido de nuevo, o por qué es que mi vida está yéndose hacia buscar absolutamente todo lo mío y no estoy acercándome yo a Dios. ¿Sí? Si no te has sometido a Jesucristo, en este día te llamo a que lo hagas y que tengamos esta vida nueva y que esta vida sea utilizada y aprovechada para Dios. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con una pregunta. Pregunta: ¿qué tenemos que anhelar en esta vida? ¿Qué tenemos que anhelar en esta vida, hermanos? Y les voy a decir cuál tiene que ser tu motor para todo lo que vas a hacer en esta vida. Tu motor tiene que ser el versículo 21 de Mateo 25. ¿Okay? Lo que tú y yo tenemos que anhelar es escuchar las siguientes palabras de parte de Dios. Versículo 21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras son de las palabras más hermosas que hay en la palabra. Y son las palabras que tú y yo tenemos que querer escuchar. Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, cuando nos presentemos delante de Él,
Vamos a tener que, si vivimos así, vamos a poder presentarnos dispuestos. Vamos a acercarnos a Él, así como se acercó aquí el siervo. ¿Notaron que hizo eso? En el versículo 20, el siervo mismo se acerca. ¿Sí? No lo están llamando, Él dice, me acerco. ¿Sí? Y entonces, aquí Dios va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? Y va a decir, yo la vi toda, estaba atento a cada acción que realizabas. ¿Sí? Y cuando la vi, ¿sabes qué observé? Observé que tú fuiste un siervo mío, que tú fuiste bueno con todo tu servicio, que tú fuiste fiel. Y quiero ponerte arriba de mucho. Eso es lo que tú y yo tenemos que anhelar. ¿No te gustaría que te dijera eso Dios, hermano? Estaría hermoso. ¿Sí? Pero por lo mismo ya tenemos una idea de qué tenemos que buscar. Tenemos que buscar primero que nada ser siervos. Ser siervos. Tienes que buscar ser, ojo, que esta palabra siervo es esclavo. Tienes que buscar ser de Dios. Primero que nada. Tienes que buscar no solo ser de Dios en el sentido de que le perteneces, sino en el sentido de que todo lo que realizas se realiza por tanto para Él. Tienes que buscar ser un siervo y no cualquier siervo. Tienes que buscar ser un siervo bueno. Aquí llega una pregunta enorme, hermanos. Para ti y para mí llega una pregunta enorme. ¿Cómo voy a poder ser bueno? O debería de llegar, ¿sabes? Si no llega, me preocuparía un poco. Pero tiene que llegar. ¿Cómo voy a llegar a ser bueno? Hermanos, porque en ti y en mí no hay nada bueno. ¿Saben? El apóstol Pablo, que si soy bien honesto, es probablemente el pastor que más ha impactado en toda la historia después del Señor Jesucristo. Él dijo acerca de sí mismo, en mí, yo sé que en mí, eso es en mi carne, no habita nada bueno. En Él. Yo, ¿cómo estoy? Entonces llega la pregunta, ¿qué haré si tengo que ser bueno y no tengo nada bueno en mí? Y aquí tengo una respuesta que espero que los pueda calmar, pero a la vez que los ponga a trabajar a ustedes, hermanos. Y básicamente la respuesta es esta: por la gracia de Dios puede ser bueno. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios podemos ser buenos. En 1 Corintios 15 el apóstol Pablo habla acerca de cómo es que, aunque él era malo, todo en su carne era malvado, aún así él hacía cosas buenas. ¿Cómo? 1 Corintios 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Está diciendo Pablo, ¿sabes cómo he llegado a pasar de ser el peor de los apóstoles, que no merece ser llamado siquiera apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, a ser un apóstol del Señor Jesucristo, considerado digno para el ministerio? ¿Sabes cómo llegó a pasar eso? Porque la gracia de Dios actuó. Su gracia vino y me lavó. Su gracia vino y me transformó y me hizo a mí un siervo apto para su obra. Y es lo que tiene que pasar contigo y conmigo. Nos tenemos que acercar al Señor, nos tenemos que acercar cada día a la palabra de Dios en oración al Señor con el Espíritu Santo. Tenemos que acercarnos y pedirle, dame de tu gracia. En cada palabra que leo aquí hay gracia que llegue a mi corazón. Dame de esa gracia para que sea transformado, porque yo quiero vivir para ti. ¿Sí?
Tenemos que anhelar eso, hermanos, porque tú y yo no podemos solos. Pero si Dios obra, vamos a poder ser buenos siervos. ¿Okay? Entonces tenemos que ser siervos de Dios a través del Señor Jesucristo. Tenemos que ser buenos a través de la obra, de la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Y tenemos que ser fieles, finalmente, fieles. ¿Sí? Hermanos, la imagen de fidelidad es una imagen bastante grande. Entonces voy a tener que limitarla a algo en específico. Me gustaría que la investigaran, ustedes sí pueden, pero voy a limitarla a solamente una cosa, ¿ok? Esta parte de fidelidad implica que somos de uno solo. Que tú y yo no podemos andar, voy a utilizar el término bíblico, fornicando de aquí para allá, espiritualmente. Que tú y yo no podemos estar viviendo entre dos amores, entre Dios y el mundo, entre Dios y yo. No podemos estar así. Aquí la idea es completamente fieles a Dios, entregados por completo a Él. Tus deseos, mis deseos nos alejan de esa fidelidad. El mundo aleja de esa fidelidad porque te llama a vivir para Él. Tú y yo tenemos que vivir para Dios, única y exclusivamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos tres cosas que tienes que buscar. Ser un siervo de Dios, pertenecerle a Él, ser bueno por la gracia de Dios y vivir única y exclusivamente para Dios. Y esto vale la pena, hermanos. Cuando se acerque el Señor, entonces dirá: en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, de tu Señor. Entonces nomás quiero dedicarme, últimas palabras, a explicar esto del final, porque esto es lo que nos tiene que motivar a nosotros. ¿Okay? Ya les dije que esta palabra de gozo implica la vida eterna. ¿Okay? Nada más quiero que noten ahora una segunda cosa de esta frase. Noten que dice: el gozo de tu Señor. ¿Okay? Eso es bien importante. El gozo de tu Señor. ¿Sí? Suena un poquito extraño la frase. Y la razón es porque cuando está diciendo esto, está implicando dos cosas. ¿Okay? Primeramente, que el gozo que vamos a disfrutar nosotros en el cielo va a ser un gozo que le pertenecía exclusivamente a Dios y que ahora ese gozo se está abriendo para todos nosotros. Es el gozo de tu Señor, era el gozo de Dios y ese gozo te lo está ofreciendo a ti. ¿No quieres disfrutar de mi gozo? Ese gozo que no se compara con absolutamente ningún gozo que tú hayas experimentado, porque todos los que tú has experimentado, podríamos decirlo así, son tuyos, están a tu nivel. Pero el gozo que yo tengo para dar es un gozo mío, celestial, divino, arriba de todas las cosas que hay en esta tierra. Un gozo que no te puedes imaginar, y yo tampoco, si somos muy francos. Es el gozo de Dios. ¿Sí? Es una recompensa enorme, hermanos. Y la segunda cosa que implica es que no solamente es el gozo que viene de parte de Dios, sino que es el gozo que es Dios. Que es Dios. Entra en el gozo que soy yo, tu Señor. Entra en el gozo que es disfrutar de mí. Esa es la otra parte que está implícita aquí. Cuando está diciendo esto, está diciéndonos: el tesoro que vas a recibir va a ser a mí. No solo un gozo que yo proveo o que yo he disfrutado, el gozo que soy yo, que soy el ser más grandioso que existe en todo el universo. Un ser que no se iguala en lo absoluto con nadie más. Un ser que tiene un valor superior a todos los demás.
Entonces, si tú disfrutas de algo, si tú quieres disfrutar de algo en este momento, vas a disfrutar de mí. ¿Sí? Hermanos, eso es lo que se consigue en una vida de fidelidad. Entonces, los llamo a que vivamos esta vida. Esta vida comienza con un paso, hermanos. Entonces, esto ya lo he dicho en otra ocasión, pero vamos a darlo juntos. Va. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos llamas a ti el día de hoy. Porque a través de estas palabras del Señor Jesucristo, tú nos haces notar que tenemos una sola vida y que hay que aprovecharla, Padre. Que cada uno de los días que tenemos, cada uno de los regalos que tú nos has dado, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada habilidad, tenemos nosotros un tesoro que puede ser devuelto a ti. Ayúdanos a aprender a utilizarlo bien, a que podamos aprender a utilizar nuestra boca para predicar, nuestro corazón para amar y alabarte a ti, a que podamos utilizar nuestras fuerzas para estar sirviendo a tu iglesia y a tu gente, y para estar yendo por todas las personas que no te conocen, a estar utilizando nuestros cuerpos en amor para con nuestras familias, para con nuestra pareja, porque sabemos que eso también viene de parte tuya. Ayúdanos a valorarlo, a utilizarlo bien y a traer una recompensa delante de ti, y que podamos decir, independientemente de qué tan grande haya sido el logro, que fuimos fieles el día de hoy, Padre. Que aprovechamos los días para estarte buscando y buscarte alabando y estarte alabando, y que no pensemos nunca que sería un día desperdiciado el día que utilizamos en conocerte a ti, un día desperdiciado el que utilizamos en edificar a tu iglesia, o en predicar tu palabra, o en estar utilizando el tiempo para ti, Padre, para nuestro Dios. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, porque sabemos que tendemos grandemente al mal, Padre, y hemos visto qué tan bajo hemos caído. Pero ayúdanos con esta gracia que puede en verdad transformarnos, y que podamos aprovechar cada uno de estos días malos para estar viviendo para ti y estar disfrutando de tu gloria una eternidad más. Gracias porque tú nos das un gozo superior al que podemos siquiera imaginar, como este regalo que nos tiene que motivar, Padre. Pero ayúdanos, porque en verdad en ocasiones es difícil imaginar qué tan grandioso es este gozo, y no podemos comprender qué tan enorme y poco valioso es en comparación todo lo demás delante de tu presencia. Ayúdanos, por favor, Padre. Te pido para que tú me transformes a mí, primeramente. Transformes a cada uno de los chicos que están aquí en adoradores tuyos, y que vivamos todos esta vida utilizándola para ti, para tu gloria, para tu Hijo y para la edificación de tu reino aquí en la tierra. Padre, gracias por todos los regalos que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estés bien, estés alegre. Y si no, justo eso te quiero hablar y te quiero contar. Dios ha puesto en mi corazón esa parte, ¿sabes? De la tristeza, de la depresión. Estoy seguro que en algún punto de tu vida te has sentido deprimido, te has sentido cabizbajo, te has sentido que
no sé, que sin ganas, ¿no? Recuerdo cuando iba a la universidad que llegaba una época del año en donde eran un par de meses donde yo me sentía muy triste y era como recurrente, ¿no? En el tercer año me di cuenta, dije, como que estos meses son los meses que me pongo triste, no sabía por qué. Y ya después en el cuarto año me predisponía, ¿no?, a que iba a llegar ese mes y yo iba a estar triste. No sabía qué pasaba, no sabía si era a lo mejor el fin de semestre o cosas así, no lo sé. Y no sé si a veces te ha pasado que en esa tristeza o en esa depresión o en ese problema que tú estás pasando, piensas que puedes salir por ti mismo y pones tu confianza en ti mismo. O una deuda, problemas de dinero, no sé, y estás confiado en que tienes un empleo y que vas a salir por ti mismo, ¿no? Que a veces se te olvida el Señor. Y yo te quiero leer 5 promesas para creerle al Señor. Esas las encuentras en Éxodo 6. Y te las voy a leer muy rapidísimo. Estas son promesas que le hizo al pueblo de Israel para que le creyeran a Él. Y la primera de ellas fue que Dios los iba a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto, ¿no? Si conoces la historia, el pueblo de Israel estaba bajo opresión de Egipto, haciendo tareas forzadas. Y yo lo anoté en que Dios te va a sacar de ahí de donde estés, del hoyo. El Señor te va a librar. El Señor te redimirá, Él te librará y Él te tomará como su pueblo. Él será tu Dios porque Él tiene todo el control. Asimismo te quiero leer un pasaje en 2 Corintios, que este pasaje me marcó durante la obra, no sé si la llegaste a ver, en donde uno creía que era competente por sí mismo, ¿no? Que a veces veíamos problemas y creíamos que podíamos hacer la obra del Señor. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene y proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Nos hizo competentes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es el perdón de los pecados a través de la muerte de Cristo. Yo quiero invitarte a que si tú crees en el Señor y es la primera vez que vienes y no has aceptado o no has reconocido a Cristo como tu Salvador, el día de hoy lo hagas y ahí en tu lugar cierres tus ojos y le entregues tu vida, le digas que Él es todo para ti, que reconozcas que Él murió en la cruz por ti. Acompáñame a orar, cierra tus ojos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar, no por coincidencia, Padre, sino porque tienes un propósito para nuestra vida, Señor. El día de hoy quiero reconocerte como mi Salvador, Señor, aquel que murió en la cruz por mis pecados, aquel que me redimirá, aquel que me proveerá, Señor. Quiero reconocer que tú lo puedes hacer, Señor, en mi vida. Te reconozco como mi suficiente Salvador y te entrego mi vida. Quiero seguirte, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, te quiero invitar a que te acerques con algún servidor. Puedes acercarte a Jaso o alguno que tú veas por ahí. Y nada más. Gracias y pasamos a las ofrendas.